La nieve caía en la calle de la gran metrópoli como polvo de azúcar sobre un pastel oscuro. Dentro de la panadería Le Fleur, el ambiente era un refugio de calor y luz ámbar que hacía brillar los cristales de las vitrinas. El aroma a masa fermentada y chocolate derretido llenaba el aire, pero para Damián, de 60 años, era solo un olor neutro. Su traje de cachemira, impecable y oscuro, contrastaba con el ambiente cálido y festivo. Era el epítome del éxito y de una soledad tan profunda que se había vuelto su compañía más fiel. Sus ojos, grises y distantes, observaban sin ver la vitrina de postres, una rutina tan arraigada como su propia vida vacía. Estaba allí, no para celebrar, sino para comprar otro dulce caro que comería solo en su ático de millones de dólares, un ritual sin sabor que se repetía cada semana. El padeiro, un hombre robusto y de bigote, lo atendía con una formalidad respetuosa, consciente de la importancia del cliente. Mientras Damián salía de la panadería, el frío cortante del invierno lo golpeó, pero no tanto como el vacío interior que lo acompañaba. En la acera, un niño pequeño, con un gorro deshilachado y ropa sucia, se había pegado a la ventana, sus manos pequeñas dejando marcas de vaho en el cristal. Su rostro, marcado por la suciedad, no mostraba tristeza, sino una fascinación pura y genuina. Damián desaceleró el paso, su mirada cayendo sobre el niño sin querer. El contraste entre ellos era brutal. Damián con su vida llena de lujos y el niño con su existencia despojada de todo. En la mano del empresario, una caja blanca con una delicada tarta de frambuesa. En los ojos del niño, un universo entero girando en torno a un simple pastel de chocolate con cobertura de caramelo, adornado con pequeñas virutas doradas. Damián se sintió por un segundo un intruso en su propia escena. El momento culminante de la escena se produjo cuando el niño, sin ser consciente de la presencia de Damián, susurró con una voz casi inaudible, pero llena de asombro. ¡Wow! Debe ser el pastel más lindo del mundo. El sonido fue como un escalofrío que no provenía del frío, sino de algo mucho más profundo. Por un instante, el muro de hielo que Damián había construido en su corazón se agrietó. El niño no estaba pidiendo dinero, simplemente estaba soñando despierto. Su fascinación por el pastel era tan real y tangible que Damián sintió una punzada de algo que no podía nombrar. En ese susurro no había envidia ni desesperación, solo la inocencia de un deseo simple, un deseo que el empresario con toda su fortuna no podía comprar. Y por un segundo, la vida de Damián, con todos sus logros, pareció menos grandiosa. El empresario, impulsado por una fuerza que no comprendía, se detuvo completamente, su cuerpo girando lentamente hacia el niño. Damián, con la caja de la tarta de frambuesa en la mano, se acercó al pequeño y preguntó, ¿Es tu cumpleaños? La pregunta salió de su boca de forma automática, sin premeditación. La voz de Damián era grave, pero no intimidante, y el niño levantó la cabeza. Sus ojos azules se encontraron con los grises del hombre, y por primera vez en años, Damián vio un destello de vida en los ojos de otra persona. El niño negó con la cabeza, sus mejillas enrojecidas por el frío y un poco de vergüenza. No, respondió con una honestidad desarmante. Es el de mi hermano pequeño. Una pequeña fisura se abría en el corazón de piedra de Damián, una grieta que él no sabía cómo cerrar. Sin pensar, Damián se agachó, ligeramente, un gesto que no solía hacer, para estar a la altura del niño, cuyo nombre era Miguel. La inocencia del chico era como un imán para el empresario, cuya vida se basaba en la frialdad y el cálculo. El hombre no vio a un mendigo, sino a un ser humano puro y esperanzador. «Ven conmigo», dijo Damián, y sin esperar una respuesta, tomó la mano del niño, una acción que le pareció extraña e innatural. Con la otra mano, señaló el pastel de cumpleaños en la vitrina. «Lo compraremos, y una vela
Y si quieres, el rostro de Miguel se iluminó de una forma tan espectacular que el corazón de Damián dio un vuelco. No fue por la promesa del pastel, sino por la simple humanidad del gesto. En la caja, Damián pagó el pastel, sintiendo una emoción que no reconocía, algo que no había sentido en décadas, quizás desde su propia infancia solitaria. La cajera, acostumbrada a los pedidos fríos y directos del empresario, lo miraba con curiosidad, el gesto de bondad desentonando con la imagen que tenía de él. Cuando Damián le entregó la caja a Miguel, la felicidad del niño no cabía en su pequeño cuerpo. La caja de cartón, con su pastel de cumpleaños y la vela, era un tesoro. La sonrisa genuina de Miguel fue como un rayo de sol atravesando las nubes grises en el alma de Damián. En ese instante, Damián recordó su propio 9º cumpleaños, solitario y olvidado después de la muerte de sus padres, y una ola de empatía lo abrumó. Se dio cuenta de que no quería seguir viviendo esa vida de soledad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La imagen del niño sosteniendo el pastel de cumpleaños resonó en la mente de Damián mucho después de haberlo dejado en un cruce de calles, prometiendo encontrar un refugio para él y su hermano. Esa noche, en su lujoso ático, las paredes de cristal que daban a la ciudad iluminada le parecieron una jaula. El silencio de la casa era pesado, acentuado por la ausencia de cualquier voz o risa que no fuera la suya. Dejó la tarta de frambuesa sin tocar sobre la mesa de mármol, un símbolo de su rutina solitaria y vacía. Los recuerdos de su infancia volvieron con una fuerza abrumadora. Recordó el día en que su madre murió, un año antes que su padre. La soledad se había instalado en su casa como una niebla fría. A los 9 años, su cumpleaños fue ignorado por sus tíos, demasiado ocupados con los trámites legales y la herencia. La comida era abundante, el dinero nunca fue un problema, pero el afecto era un lujo que no existía. Damián creció con la creencia de que el dinero era la única forma de seguridad. Conquistó el mundo de la tecnología con una ferocidad implacable, construyendo un imperio sobre la base de la soledad y la ambición. Sus relaciones eran transacciones, sus amistades, alianzas de negocios. No había espacio para la vulnerabilidad en su vida, pero la sonrisa de Miguel había quebrado esa coraza. El recuerdo de esos ojos azules, llenos de esperanza, contrastaba de forma dolorosa con la frialdad de su propio corazón. Damián se dio cuenta de que no quería seguir siendo un espectador de la vida de los demás. Quería ser parte de algo, de una historia que no fuera solo sobre números y propiedades. El deseo de encontrar al niño se hizo una obsesión, un propósito nuevo y urgente. La búsqueda de Miguel se convirtió en la primera tarea de su nueva vida. Damián contrató investigadores privados y utilizó su vasta red de contactos para rastrear al niño y a su hermano. Quería ayudar, pero su ayuda inicial era tan impersonal como su vida anterior. Dinero, recursos, una casa, pero pronto se dio cuenta de que lo que el niño necesitaba era una conexión, no una donación. La primera vez que lo encontró, Miguel estaba sentado en una esquina de un refugio improvisado bajo un puente, compartiendo un sándwich con su hermano. Damián se acercó con cautela, no con un cheque, sino con una simple pregunta. ¿Cómo se llama tu hermano? La respuesta de Miguel, Antonio, abrió la puerta a una conversación que duró horas. Fue una de las conversaciones más reales que Damián había tenido en su vida adulta. El vínculo se desarrolló lentamente, como una flor que se abre en el frío. Damián visitaba el refugio con regularidad, no para darles cosas, sino para escuchar sus historias. Miguel le hablaba de sus sueños, ser médico, ayudar a la gente de la calle. Antonio, más pequeño y tímido, dibujaba en un cuaderno que Damián le había regalado, sus dibujos de casas con Nobi
jardines llenos de flores. Damián aprendió los nombres de otros niños, sus sueños, sus miedos. El hombre de negocios, conocido por su dureza en la mesa de negociaciones, se encontraba jugando al ajedrez con Miguel, riendo genuinamente por primera vez en años. La soledad que lo consumía era sustituida por una calidez desconocida. Pero el mundo exterior, el mundo del que Damián había sido rey, comenzó a mostrar sus dientes. Sus socios, empresarios de su mismo círculo, empezaron a murmurar a sus espaldas. Damián se ha vuelto excéntrico, decían en las reuniones. Está perdiendo el tiempo con esos niños en lugar de centrarse en la próxima adquisición. Sus amigos, un grupo de hombres y mujeres tan fríos como él, lo miraban con desprecio y pena. ¿Por qué no donas el dinero y ya está? Déjales que lo gestionen otros, le aconsejó uno de ellos en una cena de gala. Damián se enfrentó a un dilema: seguir el camino de la frialdad y el respeto de su círculo, o seguir el camino de la conexión y el propósito, aunque eso significara ser juzgado. El miedo al ridículo y al rechazo era real, pero el recuerdo de la sonrisa de Miguel era más fuerte. La burocracia para ayudar a los niños era un monstruo. Los refugios tenían listas de espera de años. Los trámites legales eran un laberinto sin fin. Damián, acostumbrado a que sus deseos se cumplieran con una simple llamada, se topó con la cruda realidad de un sistema que ignoraba a los más vulnerables. La frustración era inmensa, pero en lugar de rendirse, se armó de paciencia y determinación. El amor y el afecto que estaba descubriendo por los niños lo impulsaban a luchar. Él, que nunca había esperado nada de nadie, ahora dedicaba sus días a rellenar formularios, a hablar con asistentes sociales, a negociar con funcionarios del ayuntamiento. Cada victoria, por pequeña que fuera, era más gratificante que cualquier acuerdo multimillonario. Damián descubrió que, para los niños, el miedo era una constante. El miedo al hambre, al frío, a la violencia. La noche en que Miguel le confesó, con voz temblorosa, su miedo a que Antonio se enfermara gravemente, el corazón de Damián se encogió. Era un miedo tan crudo, tan real, que hizo que los suyos, los miedos a la soledad, a la pérdida de poder, parecieran triviales. Damián tomó la mano de Miguel, no como el millonario que lo ayudaba, sino como un protector. No te preocupes, ahora estáis conmigo, juntos, nadie más os hará daño. La promesa fue un hito en su vida. Por primera vez, él no estaba solo. Tenía una razón para luchar y una familia, no de sangre, sino de corazón, por la que pelear. El abismo entre la riqueza material y la pobreza emocional se había reducido drásticamente. La conexión con Miguel se profundizó. El niño se convirtió en su confidente, su guía en un mundo que Damián nunca había conocido. Miguel le enseñó sobre la dignidad de la pobreza, sobre la solidaridad entre los que no tienen nada. Un día, Miguel le mostró un pequeño refugio que los niños habían construido con cartones, un lugar que llamaban la Casa de los Sueños. En ese lugar, en el que se refugiaban del frío, Miguel y otros niños compartían sus esperanzas. Damián, acostumbrado a los palacios de cristal, vio en ese refugio más belleza y verdad que en cualquier mansión. La lección fue clara. La felicidad no estaba en el dinero, sino en el compartir, en la conexión humana. La tensión aumentó cuando Damián decidió vender parte de sus propiedades para financiar la creación de un verdadero refugio para los niños. El consejo de administración de su empresa lo vio como una locura. Los periódicos hablaban de el excéntrico multimillonario que tiraba su fortuna por la ventana. Damián, que siempre había vivido para la aprobación de su círculo, se encontró en una batalla campal. Pero cada vez que pensaba en renunciar, recordaba los ojos brillantes de Miguel, la visión de la fundación que quería crear, una donde los niños pudieran soñar sin miedo,
era más fuerte que cualquier crítica. Su batalla ya no era por el poder, sino por un propósito. Finalmente, Damián decidió que la burocracia era demasiado lenta. Usó su dinero para comprar un edificio abandonado en el centro de la ciudad, un lugar que había sido un antiguo almacén. A pesar de las críticas de sus socios y el escepticismo de la prensa, él supervisó la remodelación del edificio con una pasión que nunca había tenido por sus negocios. Miguel y Antonio, junto con otros niños, lo ayudaban a limpiar, a pintar. En paredes, el trabajo era duro, pero el sentimiento de comunidad y la visión de un futuro mejor los mantenía unidos. Damián se ensuciaba las manos, algo que nunca había hecho en su vida, y sentía una satisfacción genuina que el dinero nunca le había dado. La relación con Miguel se había transformado en una de padre e hijo. Damián había adoptado el rol de protector y mentor, y Miguel, a su vez, le había enseñado el significado del amor incondicional. Damián, el hombre que no creía en lazos emocionales, ahora sentía una conexión tan profunda que lo asustaba. En una de sus conversaciones, Miguel, con la inocencia que lo caracterizaba, le preguntó: «¿Por qué haces todo esto por nosotros, señor Damián?». El corazón de Damián se aceleró. No fue por obligación, ni por caridad, fue por amor, una palabra que nunca había sido parte de su vocabulario. El hombre se agachó y le respondió: «Porque tú me mostraste que la vida es más que dinero, Miguel. Me mostraste que la vida puede tener un propósito, una familia». El refugio finalmente se inauguró con el nombre de Fundación El Árbol de los Sueños. La noche de la inauguración fue un evento modesto, pero lleno de emoción. Los niños, ahora seguros y con un techo sobre sus cabezas, lo miraban con una mezcla de gratitud y admiración. Damián hizo un discurso corto, pero lleno de significado. No habló de su dinero o de su poder, sino de la importancia de la conexión humana. Vio en los ojos de Miguel la misma esperanza que había visto la noche del pastel. El gesto de bondad de Damián había creado un legado mucho más grande que él mismo, pero en su corazón todavía sentía una sensación de incompletitud. Había cambiado vidas, pero no había sanado por completo su propia herida. 30 años pasaron como un suspiro. Damián, ahora con 90 años, se había convertido en un filántropo de renombre mundial. Su fundación, El Árbol de los Sueños, era un faro de esperanza para miles de niños en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de todo lo que había construido, la soledad seguía siendo una sombra en su vida. La imagen del niño con el gorro deshilachado y los ojos azules nunca lo abandonó, pero el tiempo había difuminado los detalles. El niño se había convertido en un recuerdo idealizado, una especie de fantasma del pasado que le recordaba el inicio de su viaje, pero también la pieza que faltaba en su corazón, un vacío que ni todo el dinero del mundo pudo llenar. La fundación era su legado, su propósito, pero su alma, la parte más profunda de él, no estaba completa. Una tarde de invierno, mientras visitaba uno de los albergues de su fundación en la ciudad de origen, Damián se movía por los pasillos, las manos apoyadas en su bastón de ébano. La decoración era cálida. Las paredes estaban llenas de dibujos y fotos de niños sonriendo. Se sentó en un banco del patio interior, observando a un grupo de niños jugar. La risa de ellos era una melodía que sanaba las viejas heridas de su alma. Un joven alto y de buen parecer, vestido con un traje sencillo pero elegante, se acercó a él. Su aura era de calma y empatía. El joven le ofreció la mano. Sus ojos se encontraron con los de Damián. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Había algo en esos ojos azules que le resultaba familiar, una luz que él no había visto en 3 décadas. El joven se presentó. «Señor Damián, soy Miguel, el director de este albergue y de la fundación en esta ciudad».
El corazón de Damián dio un vuelco. Las palabras apenas salieron de su boca. «¿Miguel? ¿El niño del pastel?» La voz de Damián era un susurro ronco, lleno de incredulidad y emoción. El joven sonrió con una calidez que hizo que el frío del invierno se disipara. «Él mismo, aunque ahora soy un poco más alto». La risa de Damián fue una mezcla de alivio y felicidad, una emoción que él no había experimentado en mucho tiempo. Los dos se sentaron en el banco. El silencio entre ellos no era incómodo, sino una confirmación de la historia que los unía. «Miguel», recordó él, momento con una claridad sorprendente. «Nunca olvidé su gesto, señor Damián. Aquella noche me enseñó que la bondad no tiene precio. El pastel no solo fue un regalo para mi hermano, sino una semilla de esperanza en mi corazón. Me hizo creer que la vida podía ser mejor, que había personas buenas en el mundo». Miguel le contó cómo, después de esa noche, supo que su propósito era dar a otros lo que Damián le había dado a él. Había estudiado, trabajado, y siempre con la meta de ayudar a otros niños en situación de calle. La decisión de Damián no solo había cambiado su vida, sino la de su hermano y la de miles de niños que ahora se beneficiaban de la fundación. Damián, con los ojos llenos de lágrimas que no se avergonzaba de derramar, se quitó el bastón y lo puso a un lado. Tomó las manos de Miguel entre las suyas. «Miguel, yo...» Las palabras no salían. El anciano se sentía como un niño, abrumado por la emoción. «Yo te busqué durante muchos años. Quería darte las gracias». Miguel, con los ojos también humedecidos, asintió. «Yo también lo busqué, señor Damián. Quería decirle que no solo me dio un pastel, me dio una segunda oportunidad, me dio una vida». La revelación fue un terremoto emocional para Damián, una epifanía que lo hizo ver que la vida que había construido, aunque valiosa, solo estaba completa con la presencia de Miguel. El clímax de la escena llegó cuando Damián miró a Miguel, no como a un director de albergue, sino como al hijo que nunca tuvo. «Miguel, este es el propósito que siempre busqué, pero no podía encontrar. Mi legado, mi herencia, no es mi dinero. Eres tú. Eres el verdadero motor de esta fundación». La declaración fue un punto de inflexión. Damián se dio cuenta de que no solo había ayudado al niño, sino que el niño lo había salvado a él. El anciano, que una vez lo tuvo todo menos un corazón, ahora lo tenía, y la pieza que lo completaba estaba sentada a su lado. El círculo de la bondad se había cerrado, y un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar. La soledad, por fin, se había desvanecido por completo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En los meses siguientes, Damián y Miguel se hicieron inseparables. Damián, con una nueva vitalidad, pasó sus días en la fundación, no como el mecenas distante, sino como el mentor y padre que siempre quiso ser. Le enseñó a Miguel todos los detalles de la gestión de la fundación, desde la planificación financiera hasta la toma de decisiones estratégicas. A cambio, Miguel le recordó a Damián la importancia de la empatía, de escuchar a cada niño, de entender que detrás de cada historia de sufrimiento hay un sueño que necesita ser alimentado. Juntos se convirtieron en un equipo inspirador, una unión de experiencia y pasión, de riqueza y bondad, que demostraba que las diferencias sociales pueden ser superadas por la fuerza del amor. La decisión de Damián de nombrar a Miguel como su sucesor fue recibida con sorpresa y admiración. En una conferencia de prensa, Damián anunció su retirada y presentó a Miguel como el nuevo presidente de la Fundación El Árbol de los Sueños. Con la mano en el hombro de Miguel, Damián declaró:
Hay personas que nacen con talentos, hay personas que nacen con riqueza y hay personas que nacen con una bondad innata. Miguel tiene esa bondad. Él es el verdadero corazón de esta fundación y mi mayor orgullo. La escena fue un momento de gran emoción. Miguel, con lágrimas en los ojos, agradeció a Damián por la oportunidad y por haberle mostrado que un simple acto de bondad puede cambiar el mundo. La historia de Damián y Miguel se convirtió en un ejemplo para toda la sociedad. Los periódicos hablaban del empresario que encontró el propósito de su vida y del niño de la calle que se convirtió en líder. La narrativa no era sobre la caridad, sino sobre la conexión humana. Damián, finalmente, encontró la paz y la plenitud que había buscado durante toda su vida. Su fortuna, una vez un símbolo de su soledad, se convirtió en una herramienta de amor y esperanza. Y Miguel, el niño que soñaba con un pastel, se convirtió en el faro de una generación, demostrando que no hay sueño demasiado grande si se tiene a alguien que cree en ti. Su éxito no fue medido en dinero, sino en las vidas que había tocado. Juntos, Damián y Miguel crearon un legado que trascendió la muerte y el dinero. La fundación creció y el modelo de ayuda humanitaria que crearon se reprodujo en muchas ciudades. Damián, en sus últimos años, vivía con Miguel, rodeado por la familia que él mismo había creado. Las noches ya no eran solitarias, sino que estaban llenas de risas y conversaciones significativas. En el cumpleaños de Damián, Miguel le regaló una pequeña réplica de pastel de chocolate con una vela, recordándole la noche en que sus vidas se unieron. Damián entendió que la verdadera riqueza no estaba en la cantidad de dinero que había acumulado, sino en la calidad de las relaciones que había cultivado. La moral de la historia era clara: un pequeño acto de bondad puede construir un imperio de amor. Años después, la escena final se desarrolla en la misma panadería Le Fleur. Un Miguel ya adulto, con el cabello plateado y una sonrisa que era un reflejo de la bondad que llevaba en el alma, entra en la tienda. Compra un hermoso pastel de cumpleaños con cobertura de chocolate. La nieve cae suavemente afuera, como aquella noche. Mientras sale de la tienda, ve a un niño con ropa humilde, mirando el escaparate con la misma fascinación que él tuvo una vez. Miguel se acerca, se agacha y le entrega la caja. El niño lo mira, con los ojos azules llenos de asombro. ¿Es tu cumpleaños?, pregunta Miguel, con la misma voz que Damián usó con él. El niño niega con la cabeza. No, responde, es el de mi hermano pequeño. Miguel sonríe, sabiendo que el ciclo de la bondad, una vez iniciado, nunca se rompe. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.